de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Incline su rostro un momento ahí donde está. Señor Dios, vengo ante tu presencia, dándote las gracias, dándote la honra, dándote la gloria, el poder, y que lo que esta noche quiero compartir con los hermanos de la Unión de Ticabán sea de bendición para ellos y para nosotros. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Yo quiero contarles que yo soy hermano de la pastora acá local. A ver, levante la mano. ¿Cuántos conocen a la pastora? Sí. Denle gracias a Dios por la pastora que ustedes tienen. Les voy a decir por qué. Porque allá afuera hay cada pastor vividor que está en la obra por amor al dinero, por amor a sus vientres. Y yo conozco a Yamilet desde que era niña, porque éramos hermanos. Y sé que lo que está haciendo acá lo está haciendo por amor y también por pasión al ministerio, al llamado que Dios le hizo desde que ella era una niña. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la pastora que tienen acá? Vea, por ahí salió corriendo el león de la tribu de Judá. Parece antigrilla. Ahí anda un gato, hermanos. Entonces yo quiero honrar a mi hermana. Póngase de pie, Yamilet, póngase de pie. Denle un aplauso, de verdad, porque yo conozco el corazón de mi hermana. Yo podría decirle a mi hermana, así te dice el Señor, yo conozco el corazón de ella, porque sé cuál fue la palabra que el Señor nos enseñó por medio de nuestros padres, y siempre estuvo por delante servir a Dios ante cualquier cosa y ante cualquier circunstancia. Gracias. Acabamos de leer esta palabra y yo quiero compartirles una parte de mi vida. Créanme, aquí está mi esposa Joana, mi hijo Lionel, y yo nunca hablo de mí, siempre hablo de temas escatológicos y de que Cristo viene, pero hoy yo siento compartir con ustedes algo. Les voy a decir por qué. Porque aquí veo niños, jóvenes y adolescentes. Entonces yo quiero que usted, hermano, me siga en lo que les voy a decir, para que después puedan orientar y guiar a los chicos, porque yo creo firmemente que acá delante de mí tengo sentadas personas que van a ser los futuros maestros. Amén. Los futuros pastores. ¿Usted lo cree? Los próximos evangelistas, los próximos profetas, pero de los de verdad. Los próximos apóstoles, pero de los de verdad. ¿Y a su nombre? Y creo que la iglesia de Dios tiene que ser bendecida. Quiero contarles que, como les dije, yo iba a decir era hermano de Yamilet. No soy hermano de Yamilet porque todavía estamos vivos los dos. Ella se fue de la casa muy pronto, porque yo era más chiquillo cuando ella se casó. Aunque tengo cara de viejo, hermano, yo sé, no tienen que decirlo, ella es mayor que yo, aunque usted no lo crea. Pero, hermanos, así es la vida. Entonces mi hermana se va joven de la casa, yo quedo en la casa. Pero bueno, hay una historia que les quiero contar. Más o menos a los 5 años de edad, antes de entrar al kindergarten, yo comienzo a sufrir dolores en todo mi cuerpo. Yo recuerdo que me dolía la mitad siempre del cuerpo, si más no lo recuerdo, siempre la parte derecha. Ya han pasado los años, hermano, entonces me dolía la mitad del cuerpo. Y mis papás, bueno, mi papá primero era que oración, que fe, que aspirina, acetaminofén y listo. Pero el problema siguió y me llevaron al hospital de Guapiles, al famoso hospital de Guapiles. Y resulta que en el hospital de Guapiles, como siempre, ese niño no tiene nada, él está bien, es un chineado, se está haciendo, en fin, no tiene nada. El problema se siguió agravando y recuerdo, en mis leves recuerdos, que me llevaron al hospital de niños. Mi tío Francisco me llevó al hospital de niños y me hicieron una serie de análisis
Me sacaron, ¿cómo es que le dicen acá? Médula, así. Me sacaron un líquido de la espalda y me dejaron internado. Allá en el hospital de niños sí me pusieron atención y me dejaron internado. Duré mucho tiempo internado, recuerdo. De hecho, mis hermanos siguieron su vida y tiempo. Y para no cansarlos con esta vida, lo que me diagnosticaron fue una enfermedad, no lupus, me diagnosticaron opus agudo. Y recuerdo que mi madre me contaba que se había dicho de parte de los médicos que era el cuarto caso reportado en Costa Rica, o sea, yo era el cuarto, y que los otros 3 ya habían muerto porque no había cura para esa enfermedad. Después de diagnosticarme y de haber estado internado y que me sacaran sangre todos los días y que me hicieran pruebas todos los días, un día el doctor decidió mandarme a la casa y le dijo a mis papás: si quiere heladito, el chiquito dele heladito, si quiere confites, dele confites, si quiere que dele que, porque me mandaron a morir en la casa, porque ya la medicina no tenía nada que hacer conmigo. Mi papá, José Aurelio Lobo, en la Rita de Guapiles, en las calles polvorientas de la Rita donde yo me crié, a él le decían Chagüelo. Por eso mi hermana y yo somos chagüelillos, ¿verdad? A mucha honra, él me tomó y me llevó para una iglesia que hay en la Rita, que se llama actualmente el Centro Evangelístico. Y recuerdo como hoy, un pastor que no sé si vive todavía o no, si vive ya es muy avanzado de edad, Luis Fernández, oró por mí. Yo lo recuerdo perfectamente. Oró por mí y declaró sanidad total sobre mi cuerpo. Cuando mi mamá me llevó a la siguiente cita que habían establecido como un protocolo, literalmente el doctor, cuando me vio llegar, dijo, y seguramente Andrés está vivo. ¿Está vivo? Entonces hicieron nuevamente análisis de rutina y resultó, y yo no sé si usted se va a alegrar por eso, resultó que el diagnóstico de unos análisis y de unos doctores expertos en la materia que habían dicho que no tenía muchos meses de vida, estaba anulado porque Cristo lo había exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Y ya no tenía absolutamente nada, ya no me iba a morir. ¿Sí me explico? ¿Usted lo está entendiendo? Cristo sanó completamente la enfermedad. Y algún día me voy a morir, pero yo no me voy a morir de opus agudo, porque Cristo me sanó de esa enfermedad mortal. Y yo le doy gracias a Dios. Normalmente yo soy eufórico para predicar, pero esta noche me estoy conteniendo porque yo quiero que esto quede en la impronta de los chicos. Después de esa sanidad, mi mamá, doña Ana, le decía, comenzó a hablarme y a decirme que Dios tenía un plan especial conmigo. Ella me comenzó a alimentar el espíritu y el alma usada por el Espíritu de Dios y decirme que yo iba a ser un siervo de Dios. Yo crecí toda mi vida, porque ya crecí, ya estoy grande, con esas palabras. Pasó el tiempo y un día en la iglesia de Dios del Evangelio Completo de la Rita, que descanse en paz la hermana Mayra Jiménez, y no sé dónde está doña Rudy. ¿Recuerda a doña Rudy? La mamá de Miley y la esposa de Erasmo. Ok. Eran las líderes de niños o algo parecido de la iglesia y organizaron una campaña evangelística de niños. Y entonces pusieron a la chiquilla que cantaba ahí más bonito, que iba a dirigir el primer día de campaña, y a otra el segundo día de campaña, y a otro el tercer día de campaña, dirigía los cantos. Entonces comenzaron a seleccionar a dedo a los niños predicadores de las 3 noches, y por ahí escogieron a uno que recuerdo que se llamaba Steven, si no recuerdo, si más no se me olvida. Trajeron a otro
como 12 años, Steven tenía como 12, y yo era un gorrumino, como va a quedar en el ciberespacio, era un niño flaco, hermanos, yo era feo. O sea, si usted cree que yo soy feo, yo era feo, era así de flaco, y Dumbo me pedía autógrafo, porque solo orejas. En serio, parecía una panadería pobre, solo orejas por todos lados. Así me veía yo, de verdad. Era flaco, cansado, ojeroso, sin vida y sin ilusiones. Una cosa terrible. Y recuerdo que yo estaba en la pulpería que tenía mi papá. Él tenía una pulpería en Azoña, en la Rita de Pocosí. Y llegó un chico en bicicleta, recuerdo, Nelson se llama. Por si están escuchando, Nelson Carrillo fue el emisario que mandaron a decirme, porque yo ni siquiera estaba en la reunión esa que estaban haciendo, yo ni siquiera estaba ahí. No sé cómo se les ocurrió, porque yo en la vida había predicado en una iglesia, tenía si acaso 7 años, iba para 7 años. Y me mandó a decir la hermana Mayra que usted predica el domingo de tal fecha en la campaña de niños. Y yo, porque yo tenía y todavía tengo un defecto que a mí me cuesta decir que no. Los que me conocen saben que yo me cuesta mucho, y por eso es que a través de los años se aprovechan de mi nobleza. Y para no casarnos con el cuento, a los 7 años, más o menos, todavía no había cumplido 7 años, prediqué el primer mensaje en una iglesia en la Rita de Pocosí de Limón. Todavía recuerdo de qué prediqué. El Salmo capítulo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, reconoced que yo a Dios. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Alabad, bendecid el nombre del Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Yo ni siquiera entendía lo que estaba predicando, pero eso fue lo que yo prediqué. Usted me pregunta, ¿qué dije? Ya no me acuerdo, pero eso fue lo que ese día. Cuando ya comienza a predicar el niño, ahora sí, el niño predicador de la Rita de Guapiles, Chabuelillo, el hijo de Chabuelo. La gente no se sabía mi nombre, decían el hijo de Chabuelo predica. Y comienzan a llevarme por todos lados a predicar, hermano, donde hubiera cualquier actividad de niños, ahí iba a predicar. Y ahora le venía contando a mi esposa cuando venía de camino, yo venía en bicicleta a La Teresa, yo venía en bicicleta a San Bosco cuando estaba, creo que era Benigno en San Bosco, cuando estaba Don Nino en La Teresa, en Tarire cuando mi papá fue pastor y después dejó de ser pastor y era don Rafael Espinosa. Ahí venía yo en bicicleta a predicar 13, 14, 15, 16, venía recordando, porque yo parecía el llanero solitario, hermanos. En esos tiempos no mataban tanta gente como ahora. Bendito sea el Señor. Y por esas calles yo venía a predicar el evangelio. Pero después Dios comienza a promoverme y utiliza a un tío que era pastor de una iglesia en una ciudad, en Punta Arenas, en un lugar que se llama Fray Casiano de Punta Arenas. Y me comienza a mandar a diferentes lugares, pero quiero llegar a esto. Un 31 de diciembre, recuerdo como hoy, venía yo llegando, hermanos, como con 13 años, Yamilet. Me mandaron a predicar a una iglesia que estaba en Isla de Venado. Yo quiero que escuchen bien esto. Me mandaron a Isla de Venado. En la vida me había montado yo en un bote o en una panga. Y cuando me mandaron, hermanos, el corazón se me hacía así con la panga. Yo nunca, eso se iba. Uno dice, queriendo andar en bote, hermano, esa cosa iba y yo era un chiquillo, los que venían yo no los conocía. Yo no sabía para dónde iba, yo solamente iba a predicar. Todavía era un chico que no tenía la noción de lo que estaba haciendo realmente. Solo sabía que tenía el llamado y la pasión. Y después de estar 3 días en Isla de Venado, era fin de año, en la iglesia
que pastoreaba mi tío tenían antes, voy a recordar el tiempo de antaño, antes las iglesias evangélicas, los 24 de diciembre, escúchalo bien, y los 31 de diciembre hacían, ¿sí se acuerdan? Hacían vigilia. Ya no, ahora ya la iglesia después, y la pachanga en la casa, y los amigos, no. En ese entonces, estoy hablando de los años 1990 y algo, 92, 93, 94, se hacían vigilias en las iglesias cristianas. Y esa noche había vigilia y yo tenía que alcanzar llegar a la vigilia. Yo el 31 de diciembre terminamos de predicar en el día, porque como era isla no había luz. Y entonces me vinieron ahí en la lancha como hora y media, creo, no recuerdo, hora y media, 45 minutos, una cosa terrible, trauma para toda la vida. Claro, yo me hacía el valiente, pero las lágrimas de verdad era terrible para mí. Y recuerdo que cuando entré a la iglesia donde pastoreaba mi tío, estaba en su pleno, estaba una unción grande, un mover de Dios, y todo el mundo estaba llorando. Ya eran como las 10 de la noche, 11 de la noche, y estaba una administración tremenda. Y yo me metí en el, yo era predicador, la iglesia sabía, yo había predicado muchas veces ahí. Yo me metí en la colada y todo el mundo comenzó a llorar, y yo también estaba llorando, pero yo lloraba era porque estaba lejos de mi familia, un 31 y un 24 de diciembre. Ellos no lo sabían, pero yo los extrañaba. Y yo veía a todo el mundo, a las familias abrazándose, yo decía, el 24 de diciembre lo había pasado predicando en otra iglesia, y el 21, el 24, 25, 26, y el 31 de diciembre llego y veo a todas las familias abrazándose, y recuerdo como hoy que llegó mi tío Emanuel Ramírez Padilla. Yo no sé si él se acuerda, pero yo sí lo tengo aquí, en la retina de mis ojos, en mi impronta y en mi mente, cuando me dijo: así te dice el Señor, del polvo de donde estés, de ahí yo te levantaré. Yo no entendía en ese momento de quién me estaba hablando. Yo no tenía noción de todo lo que me esperaba en la vida, de todo lo que me esperaba. Yo no tenía idea. Han pasado ya muchos años. He dejado de ser ministro porque sufrí tropezones en el transcurso de mi vida. Porque, hermanos, si usted se cree que usted es pecador, si usted cree que usted le ha fallado a Dios, déjeme decirle que aquí frente a ustedes está el más pecador de todos. Si usted cree que a usted lo han traicionado, si usted cree que a usted le han hecho lo que a Jesucristo le hicieron, porque nadie ha sido más traicionado que Jesucristo, yo te puedo decir que en el transcurso de la vida a mí no me han robado el modo de andar, porque es mío, Dios me lo dio. Pero ahí está mi hermana Yamilet, y ahí está mi esposa Joana. Yo literalmente en el transcurso de la vida llegué a quedar en el polvo de la tierra. Después de haber tenido empresas, porque esa parte no la he contado, después de haber iniciado una empresa y hacerla triunfar y llegar a tener 14 tiendas de tecnología, además yo les voy a decir, por si no lo sabían, Celulares de lo Alto, y luego te lo vende. Yo fui el fundador original de Celulares de lo Alto, y es una historia muy larga, y gracias a Dios ya la volví a recuperar. Y acá estamos los fundadores de la empresa Nuevo Te lo Vende, que Dios nos ha honrado. Pero antes de llegar a eso, hubo un transitar que me dejó en el polvo de la tierra, al punto que hace todavía 5 años estaba
en Miami, Florida, porque me había ido de Costa Rica. Porque ya yo no podía vivir en Costa Rica, porque se me hacía insoportable, se me hacía insostenible. Todo se me había venido encima. Había sido traicionado de todas las formas posibles que a un hombre, que a un amigo, que a un compañero se le podía traicionar. Había sido traicionado. Y no es que yo venga aquí a hacerme la víctima de la vida. Todo Guapiles se dio cuenta. Todo Guapiles lo sabía. Y me fui para los Estados Unidos. Y mientras andaba por las calles de Estados Unidos, yo escuchaba. A mí me encantaría decirle a ustedes que yo escuchaba la voz de Dios. No, hermano. Yo escuchaba la voz de Satanás. Yo escuchaba la voz de Satanás, que me vivía diciendo: ¿te acuerdas cuando creías que ibas a ser un gran predicador? ¿Te acuerdas cuando desperdiciaste 24 de diciembre sin tu familia, 31 de diciembre? ¿Te acuerdas cuando la Semana Santa las pasabas predicando? Desperdiciaste tu juventud predicando, y mírate aquí, lejos de casa, lejos de la familia, con quien está allí te quiere. Se acabó. Tu ministerio se acabó. Fracasaste en las empresas. Y con eso deambulaba tratando de encontrar el éxito y el sueño americano. Y los que me conocen saben que aún allá, en medio de todo eso, Dios me comenzó a bendecir. Pero se dieron una serie de circunstancias, entre ellas conocer a la que ahora es mi esposa, Joana. Pero se dieron una serie de circunstancias en que Dios, de una manera asombrosa, en medio de la pandemia, cuando no se podía viajar porque estaban regulados los vuelos y solamente salían vuelos humanitarios de los Estados Unidos, milagrosamente yo logro salir 2 días antes de que se me venza la visa de los Estados Unidos y regreso a Costa Rica. Cuando regreso a Costa Rica, me encuentro que la empresa que había sido mía ya no era mía, que la persona en la que había confiado para que la cuidara y la protegiera en mi ausencia había decidido que ya esa empresa no era mía. Y comienza a correr por mi mente un montón de pensamientos, pero vino a mi mente un 31 de diciembre del año 92, cuando aquel tío me dijo: del polvo de donde estés, de ahí te levantaré. Y estaba encerrado en un apartamento que me había prestado mi hermano mayor, porque después de tener una gran casa, después de tener carros parqueados enfrente de mi casa, después de tener un montón de tiendas y de tener algunos lujos, me vi en un cuarto prestado. Me vi literalmente. Usted que conoció ese cuarto, cómo entraba el polvo, ¿verdad? Me vi en medio del polvo y recordé: del polvo de donde estés, de ahí te levantaré. Entonces comencé a recordar, y esto yo no quiero enfocarlo en mí, yo no quiero que esto lo tome como una predicación de que está hablando de él, de él, de él. No, yo quiero que usted vea lo grande que es Dios y que su palabra se cumple y su palabra es verdad. Cuando ya estaba ahí y no tenía para dónde acudir, porque cuando me vine de los Estados Unidos me había comprometido, porque tengo 2 hijos que viven allá, y había dicho: voy a enviar dinero. Oiga, qué paradójico. Se
Se supone que se envía dinero de Estados Unidos a Costa Rica, es lo normal. Yo me había comprometido a enviar dinero de Costa Rica a Estados Unidos para mis hijos, porque cuando me vine pensé que tenía empresa. Cuando llegué no tenía empresa y el reloj comenzó a correr. El siguiente mes tenía que enviar dinero y tenía que hacer algo. Y vino a mí aquella canción, porque no les conté, cuando ese diciembre entré a la iglesia Centro de Vida Nueva, si no me equivoco es el nombre de la iglesia, Tabernáculo Centro de Vida Nueva. Estaba sonando una canción que aquí la tengo, y yo la comencé a repetir, a cantar, a postear en mis redes sociales, que decía así, quiero que le pongan atención: te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Y el coro decía: derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás, vencerás en todos tus caminos para siempre en el nombre del Señor. Yo no sé si están entendiendo. Esa canción, esa noche me la aprendí y toda la vida la tuve ahí, me la repetía, pero como no estaba pasando por el valle de la sombra de la muerte, yo no entendía de lo que se trataba. Pero hace 5 años comencé a vivirla. Yo lo que estoy hablando de aquí en adelante, tengo un testigo fehaciente, ahí está Charlie, porque ahora lo que le cuento es historia reciente. Cuando yo llego a Costa Rica y me uno a esa mujer que está allá, a esa dije, no, a mi mujer, la que está allá, le comencé a hablar cosas que parecían estaba desvariando, es que dice, ¿verdad? Yo le dije, vamos a montar una empresa. Ella trabajaba, voy a decir, no están patrocinando, pero ella trabajaba en importadora Monge. Y yo dije, vamos a montar una empresa. Ya lo que se perdió, y vamos a montar una empresa y vamos a comenzar a vender, y pronto vamos a tener otra tienda, y después de que tengamos esa vamos a tener otra tienda, porque había ya en mí el creer aquella palabra que decía: del polvo de donde estés, de ahí te levantaré. Y me aferré a esa palabra, porque muchas veces usted escucha a los predicadores que dicen: lo que Dios te prometió lo hará contigo. Vamos a ver, Dios no es tartamudo. Moisés sí era tartamudo. Cuando Dios te promete algo, no te lo dice como en adivinanzas. Dios te lo dice directamente y te llama por tu nombre y te dice: yo te levantaré. ¿Y a su nombre? Entonces tomé aquella palabra que me había dicho Roné, del polvo de donde estés te levantaré, y comencé a creer en la palabra que Dios me había dado. Lo que tenía en mi bolsa para invertir eran tan solo 380,000 colores para invertirlos. Recuerdo que me fui y me compré unas cositas, unos audífonos, unas cosas. Por cierto, cuando llegué las puse en la mesa y Lionel se enamoró de unos audífonos y yo: agárrenlos. Yo: me faltan los audífonos, agárrenlos. Porque yo no sé decir que no. Hermanos, y comenzamos a vender Lobo Express. La gente no entendía, era que no había tienda ni nada. Usted escribía y hacía el simple y Lobo se lo iba a dejar. Y todo el mundo. Para no casarnos con el cuento, a los 22 días estábamos poniendo en la Rita de Guapile, dentro de una carnicería que hay ahí. Ya la tienda no existe.
insiste para que no vaya ahí, porque ya les voy a contar. Hermano, sígame, porque es que esto se va a poner más bueno. Dentro de una carnicería de la Rita pusimos la primera tienda. La inauguramos en plena pandemia, cuando recuerdan el presidente LGTB, ¿cómo se llamaba? Carlos Alvarado, que tenía la ley del martillo, o el serrucho, algo así era, que se abrían una semana, cerraban otra semana, abrían una semana y cerraban otra semana. Como las carnicerías no se podían cerrar, entonces yo me le fui arriba a Carlos Alvarado y yo me puse una tienda dentro de una carnicería. Imagínense, hermanos, usted me compraba el cargador del celular y le hago de gratis 1 kilo de posta de cerdo, algo así, ¿verdad? Y a los 22 días, un mes de haber puesto esa tienda, una amiga en Guapiles me dice, además les voy a decir, por si usted algún día quiere ir a comprar la tienda Lucy Boutique, doña Lucy me dice, mire, ahí en ese espacio, ¿por qué no pone unas urnas y se pone a vender? En cuestión de 1 mes y medio teníamos una tienda en La Rita y una mini tienda en Guapiles. A los 2 meses ya teníamos la tercera tienda en la Plaza Talamanca y otra enfrente, a la par de Casablanca, enfrente de Goyo y a un costado de Monte. Y para no cansarnos con el cuento, aparece la oportunidad de venir y alquilar un edificio que está en el centro de Guapiles, donde está hoy día la tienda y almacén Lo Te Lo Vende, que trasladamos la tienda de La Rita al centro de Guapiles. Hermano, es pecado ir a Guapiles y no comprar el Lo Te Lo Vende. Es broma, no es comercial. Dios nos ha honrado, pero resulta que la empresa que a mí me habían robado, porque del polvo de donde estés, de ahí te levantaré. La empresa Celulares de Lo Alto, que era la que se había perdido, eran 2 locales, y las personas que se habían quedado con esos locales, cuando comienza a crecer Lo Te Lo Vende y la pandemia comienza a azotar, se les ocurrió entregar un local a los dueños de los locales, que por cierto son la Iglesia Católica de Guapiles. Y entonces nos fuimos para la Iglesia Católica a hablar con el padrecito, y yo le dije, padre, quería confesarle, para no cansarnos con el cuento de ahí, de la confesión con el padre. Salimos con la llave de ese local, abrimos ese local, Joana me tomó unas fotos y dije, 6 meses y esta esquina, el otro local, Dios lo va a volver a poner en mis manos. Dije 6 meses en el nombre de Jesús. Pasaron 4 meses, ¿verdad, mi amor? Fue antes del tiempo. A los 4 meses estaban arrollando todo y dejaron ese local. Y hoy nuevamente, por la gloria y la misericordia y la honra del Señor, usted puede llegar a Guapiles y ahí, en la tienda que ya había perdido, que ya no era mía, estoy sentado a la par de ese sujeto que está ahí, hermano, de ese individuo. Carlos, lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Ahí está. Porque Dios cumple su promesa. Porque cuando Dios a sus hijos les dice, yo haré, Él hace. Y yo quiero que ahora sí se conecte a la corriente del Espíritu. Porque aquí no les está hablando, yo les puedo venir a hablar y decir, hermanos, soy empresario, tenemos 4 tiendas, 3 en Guapiles, una en Guásimo. Dios me honró recuperando lo que el enemigo me había robado y me lo devolvió cuadruplicado. Ahí los que trabajan conmigo han visto cómo llegan todos los proveedores de antaño que quieren volver a negociar conmigo, porque la tienda que más vende en Guapiles es la tienda Lo Te Lo Vende Paz y Celulares de Lo Alto, porque del polvo de donde estés, de ahí te levantaré. Pero ahí no se termina todo. Dios había restituido ya las tiendas, la empresa. Ahí me dio un carro, ahí está afuera, nosotros le decimos Esperancito, y era que Esperancito es un carro tremendo, hermanos. Tenemos un problema, que el carro parece que tiene vida, nosotros hablamos con el carro. Yo peleo con el carro, se me quiere hacer testigo de Jehová, por eso se lo digo todo. Pero un aplauso al Señor.
la gloria. Pero como les dije, en mí, mi madre había sembrado una identidad. Me había dicho: usted, Dios lo dejó vivir porque usted es un siervo de Dios. Y yo podía tener todas las empresas que usted quiera, podía haber recuperado las tiendas que usted quiera, pero dentro de mí había un fuego que, aunque Satanás me había dicho: hasta aquí llegaste, ya nunca más, fracasaste, fracasado, ya nunca más vas a volver a predicar, ya nunca más. Fue en diciembre del 2024 cuando las palabras de Satanás se cayeron al piso y recibí una bofetada más en la cara de parte del Espíritu Santo, porque fue hace aproximadamente 6 meses que Dios volvió a restituir el ministerio que había estado apagado durante mucho tiempo y que me habían llevado al polvo. Pero del polvo de donde estés, había dicho el Señor, de ahí te levantaré. Yo no sé a quién es que Dios le está hablando en esta noche, porque yo no vengo a jugar de adivino y que veo una hermana o un hermano. No, yo no vengo a jugar de eso. Pero yo sé perfectamente que aquí hay gente que ha sido marcada por Dios para servirle, para honrarle, que Dios los llamó para su obra, que Dios les dio ministerio, dones y talentos, y en algún momento el enemigo les ha dicho: usted no puede, mire dónde vive, mire cómo ha estado, mire su situación, a veces no hay ni para desayunar, a veces no hay ni para almorzar. El enemigo te ha querido rodear de miseria, te ha querido rodear y acusarte y decirte: tú no puedes. Pero yo he venido en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, a decirte que no importa del polvo de donde estés, el Señor de ahí te va a levantar. Y he venido a decirles que estos niños, que estos adolescentes y estos jóvenes no son los próximos chatas, no son los próximos servidores del diablo, no son los próximos gatilleros, no son los próximos ladrones. Estos chicos que están esta noche acá han sido llamados por Dios, han sido lavados por Dios, han sido escogidos por Dios. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor de verdad, porque ahora esto sí se puso bueno. El enemigo no nos puede seguir robando las generaciones. Y el 50%, el 60% de lo que veo aquí son niños, adolescentes, jóvenes. Repito, el 50-60% de las personas que veo acá son niños, adolescentes o jóvenes. Y déjenme decirles, chicos, no importa lo que el mundo allá afuera está diciendo, no importa lo que te rodea, dice que eso vas a hacer. La palabra de Dios, esta palabra que voy a tener en mi mano, dice que ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos creen eso? Yo no sé si usted está poniendo atención, pero Dios está desafiando a la juventud.
Dios me pasó por un proceso muy grande. Y no me gusta hablar de mi proceso y ponerme a llorar, no. Esta noche les he hablado un poquito, no entré en detalles porque yo no quiero ser extenso. Les he hablado un poquito de lo grande que es Dios y que sus llamados y sus dones son irrevocables. Y a los que Dios llamó, Él los va a poner en su lugar. Y créanme que Dios acá